Muchísimas gracias a todos ustedes por sus aportes y les quiero contar que en este espacio también hay lugar para tratar sobre una importante preocupación y es el uso del agua y la deforestación. Entonces, antes de darle paso al panel que tratará sobre este tema, queremos invitar al doctor Omar Franco Torres. Él es el director del IDEAM, quien realizará una presentación magistral sobre el tema. Bienvenido, doctor Franco. Muy buenas tardes para todos. Yo sé que esta es una hora muy compleja, pero vamos a tratar de hacerlo lo más ágil posible. Primero, pues agradecerle agradecerle a Andy pues la oportunidad que nos brinda de estar aquí tratando de traer información y sobre todo un tema tan complejo, tan estratégico para inclusive la misma actividad que ustedes adelantan en los sectores productivos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a tratar de entonces entregar dos documentos muy importantes, pero quisiera básicamente empezar por señalar para alguno de ustedes qué es el IDEAM, ¿no? Porque la gente lo que termina asociando al IDEAM básicamente muchas veces con un pronóstico del tiempo y muchas veces el pronóstico como en el país es tan difícil, pues no se da, pero no por una falta de voluntad, sino porque de alguna manera nuestra climatología es bastante más compleja de lo que ustedes imaginan, e inclusive el día de hoy estamos presenciando el desarrollo de un huracán en el Caribe colombiano que pues puede potencialmente afectar regiones como La Guajira, que de hecho ya en este momento están teniendo condiciones bastante complejas de precipitación. Entonces, en esta dinámica en la que nosotros nos desarrollamos, pues es bastante más difícil de lo que la gente cree fácilmente, comparándonos con la NOAA de los Estados Unidos y una cantidad de agencias que tienen mucho más que nosotros. Sin embargo, más allá de eso, esta lámina lo que persigue es tratar de explicarles a ustedes que el IDEAM es más que un pronóstico y que somos una institución técnica o científica asociada a la planificación sectorial. Y esto tiene claramente ese mensaje: somos más que lo que la gente se imagina y producimos más información que la gente usualmente no consulta. Y es allí donde yo quiero empezar por señalar que el IDEAM es la institución técnico-científica del Sistema Nacional Ambiental que genera información para todos los sectores productivos del país. Y en mi criterio y con humildad lo digo con sinceridad, tal vez podríamos hacer parte estructural del desarrollo de Colombia si la gente entendiera realmente cuál es nuestro rol. Y allí pues me permite decir que entregar un estudio nacional del agua cada 4 años y poder entregar un reporte de la tasa de deforestación anual de Colombia, no promedio sino tasa anual de deforestación, e inclusive tener más de 4 boletines de alerta temprana por deforestación en el país, pues nos coloca a un nivel muy similar al de Brasil en términos de monitoreo de bosques, y eso muchas veces la gente tampoco lo conoce. Hemos intentado de alguna manera avanzar tecnológicamente en la medida de nuestra capacidad financiera, pero esta presencia de nuestro instituto aquí en este nicho de producción lo que busca precisamente es que la gente entienda que el IDEAM puede llegar a ser un socio estratégico dentro de su proceso de desarrollo sectorial, entendiendo que la información que se produce es muy importante para tomar decisiones y muy a pesar de lo que la gente se imagina también, pues es mucho más barata de lo que le cobran los consultores común y corriente, porque por lo general siempre llegan los consultores al IDEAM a pedir información para entregárselas a los dueños de los proyectos pintadas de otro color, más bonito pero más costoso, eso sí. Sin embargo, pues eso es un poquito de lo que el IDEAM hace. Entonces vamos a empezar por señalar qué es el Estudio Nacional del Agua. Es un documento que nosotros emitimos cada 4 años y es un documento de línea base, de características generales por supuesto, pero que intenta de alguna manera señalar cuál es el estado y la dinámica del agua en Colombia y en qué características se encuentra, de qué manera está, cómo podemos entregar una mejor análisis de un recurso que sin lugar a dudas compite con todos los sectores y es tan vulnerable como cualquiera de los sectores productivos frente a la economía colombiana. Entonces en este tema
yo sí quisiera básicamente empezar por decir que el estudio es un documento que debería ser de obligatoria consulta de aquellos que inician un proyecto productivo. Muchas veces la gente ni siquiera se imagina dónde está, porque es lo último que la gente se le ocurre pensar, es qué tanta agua tenemos y de qué manera la tenemos y cómo la tenemos distribuida y de qué manera está en el lugar donde estamos ubicados. Evaluar cuáles son sus presiones y cuáles son sus afectaciones. Eso tampoco la gente usualmente lo suele hacer, porque puntualmente solo se imagina su proyecto y muchas veces, a veces ni siquiera el esquema de ordenamiento territorial o el plan de ordenamiento y manejo de cuenca o el instrumento de planificación más cercano se tiene referencia por la capacidad de la actividad minera en algunas maneras de pequeña escala. Evaluar cuál es su vulnerabilidad, realizar análisis de tendencias de la demanda hídrica y por supuesto todo lo que tiene que ver con temas de vulnerabilidad asociada a cambio climático. Entonces, este estudio, que es un poco denso, pero que realmente representa el estado del agua en Colombia, debería ser entonces más consultado de lo que se imagina. En Colombia, pues como ustedes bien saben, es un país que está ubicado en el trópico, que tiene unas condiciones muy importantes de precipitación, pero que sin lugar a dudas, como ustedes lo van a ver más adelante, su distribución de recurso hídrico no es igual ni es equitativa para todos. Sin embargo, esta riqueza hídrica es la que nos ha convertido a nosotros. Yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí fuimos educados en función de un discurso que no se nos ha quitado y que solamente cuando estamos a puertas de una crisis respecto de apague la luz o reduzca el consumo, no tomamos conciencia. Somos un país que potencialmente tenemos una muy buena capacidad hídrica y tenemos un muy buen recurso, pero muchas veces en el lugar en donde nosotros nos encontramos no es la misma agua y no es la misma capacidad y la misma cantidad. Entonces nos quedamos siempre con el discurso de que Colombia en todas partes es un país rico en agua, pero no, yo quiero que lo miren de esta manera. Somos obviamente un país que tiene 2.200 kilómetros cuadrados de agua superficial anual, por supuesto es una muy buena cantidad de agua, nos pone en una muy buena condición, pero yo quisiera que se concentraran un poco en esto, porque yo creo que ahí es donde está la almendra de toda la discusión. Somos un país rico en agua, por supuesto. ¿En dónde está? ¿Y de qué manera está distribuida? Y allí es donde yo creo que todos tenemos que ponernos de acuerdo. En la región andina y en la región Caribe, y particularmente la cuenca del Magdalena-Cauca y la cuenca, y pues todo lo que tiene que ver con el Caribe, tan solo somos el 22.6% del agua superficial, entendiendo que ahí está el 70% de la población colombiana. Y por supuesto, de ese 22% dependemos todos nosotros. Y la competencia asociada al agua es la que va a empezar a colocar el próximo conflicto en Colombia, porque ya tenemos problemas y tenemos dificultades, y si no empezamos como sector a reconocer que ahí tenemos algo que analizar, que ahí tenemos algo que revisar, pues obviamente siempre va a ser el problema el tema ambiental, porque en el comentario que hacía uno de los panelistas anteriormente, que las corporaciones autónomas no reconocían sino su principio de autonomía, pues podemos de alguna manera escuchar, pero no estar de acuerdo integralmente, y no vengo a defenderla ni mucho menos. Lo que pasa es que dentro de la ley, finalmente la que tiene la competencia de administrar el recurso hídrico, pues finalmente son las corporaciones autónomas regionales, y allí es donde hay que concentrar un esfuerzo en saber cuánto hay y de qué manera se tiene y de qué forma la puedo aprovechar, para que entendamos finalmente que no podemos es competir. Entonces el 22% del agua superficial en el país, pues obviamente ya empieza a marcar una tendencia. El porcentaje en la región Pacífico, el 30% en la Amazonía y por supuesto el 26.3% en la Orinoquia. Esa es la distribución del agua en Colombia, y allí es donde tenemos que pensar entonces si en la región andina somos tan ricos en agua como en la región amazónica, y no es así. Entonces, pues yo creo que estos son los elementos que se pueden empezar a discutir. Tenemos una escorrentía promedio anual, por supuesto muy buena, que nos pone en unas condiciones excelentes, pero que también hay regiones que por su propia naturaleza la escorrentía es muy baja, como la Guajira, o muy alta, en su caso, como el Chocó. El año inmediatamente anterior, también como el Estudio Nacional del Agua, quisiera dejarles a ustedes como tarea la consulta de este documento, y discúlpenme que les deje la tarea, pero también si hay algo muy importante que el sector minero y todos los sectores productivos del país tienen que conocer, es el Atlas Climatológico. Y el Atlas Climatológico que emitió el IDEAM el año pasado recoge los 30 últimos años de información climatológica en el país, en todas sus variables, por lo menos en precipitación, muy significativamente hablando, una información que le permite a uno identificar
cuánto llueve y de qué manera llueve y en qué periodo llueve y en qué mes llueve, cuánto llueve y de qué manera llueve. Porque lo que más me sorprende es que muchas veces los colombianos todavía nos angustiamos porque en octubre llueve. Resulta que en octubre es el más lluvioso del año, en términos prácticos. O porque en abril llueve, pero ¿cómo es posible? El cambio climático nos está afectando. No es ningún cambio climático, es la precipitación normal, ¿cierto? Y esa distribución en la precipitación es la que la gente no conoce. Y esa distribución es tal vez lo más importante, porque le permitiría a uno identificar cuándo un fenómeno de variabilidad climática nos puede afectar, en este caso como niña o como niño, quitándonos o restándonos o aumentándonos precipitación, y así empezar a valorar esa información. Pero esa información el alto ejecutivo o el mismo técnico de la empresa no la conoce e inclusive paga por ella. Tengo que recordarles que el IDEAM ya no cobra un solo peso por la información que genera y es absolutamente gratuita. Entonces también es importante que la consultoría no les diga que eso tiene un precio de la información. El valor agregado sobre la información es tal vez lo más importante. Esto es otro tema muy significativo. ¿Qué pasa con las aguas subterráneas en Colombia? Pues ahí tengo un dato muy bueno. El 74% del territorio colombiano tiene posibilidades de aprovechamiento de agua subterránea, pero tan solo conocemos el 20%. ¿En dónde deberíamos hacer un análisis? ¿Dónde deberíamos aterrizar con conocimiento técnico, científico este ejercicio? En ese recurso que siempre termina siendo parte de las dificultades y los problemas, porque nos encontramos con grandes sorpresas porque el país no conoce integralmente sus aguas subterráneas. Y eso obviamente representa una alta debilidad, por supuesto, pero también debe ser una oportunidad para que empezamos a reconocer en el agua subterránea un recurso muy importante que pueda entonces acuñar el concepto de gestión integral del recurso hídrico, porque muchas veces se asocia la gestión solamente al agua subterránea, al agua superficial, olvidándonos que ella está interconectada con el agua subterránea y empiezan entonces las dificultades de interpretación de unos y otros por una condición de negocio o por una condición puntual o sectorial, perdiendo la perspectiva del análisis. Este Estudio Nacional del Agua tiene claro el mensaje de que está asociado a nivel de subcuenca, inclusive está a nivel de macrocuenca, a nivel de cuenca y a nivel, pues obviamente todo lo que tiene que ver con la integración de la información. Este es un mensaje muy importante. Ahora vamos rápidamente a revisar un poco la demanda del agua subterránea en Colombia y cómo está distribuida. Actualmente y cada año nosotros consumimos entre aproximadamente 35.987 millones de metros cúbicos es el consumo del agua en Colombia. Y por supuesto está distribuida de diferente manera y en este tema pues voy a regresar aquí rápidamente en donde el sector agrícola y el sector pecuario tienen el peso específico de mayor consumo, pero aquí de lo que se trata no es de entrar a hacer una cacería de quién consume más y entonces como el que él consume más a mí no me miren porque yo consumo menos. Lo que uno trata de señalar con esto es que la demanda finalmente lo que busca es caracterizar a ese usuario, caracterizar la demanda para poder implementar política pública asociada a quién y qué modelo de consumo de agua podemos implementar. El sector de hidrocarburos, por ejemplo, si pudiéramos revisar integralmente cuánto es el consumo de esa agua de ese sector, pues no termina siendo tan alto como la gente usualmente en el común denominador existe, o en la misma infraestructura o en la misma minería o en las mismas actividades, pero es allí donde vale la pena hacer una discusión. No porque yo consuma menos entonces debo hacer la actividad, no, yo creo que lo que uno debe hacer es cómo integro dentro de mi proceso productivo la capacidad de hacer un manejo y una administración eficiente del recurso dentro de mi actividad productiva. Muchas veces lo que suele suceder es que todo lo que pasa en el sector productivo termina siendo las variables ambientales a veces una carga y el problema, y resulta que yo creo que así no debe ser interpretado el ejercicio. Todo lo que tenga que ver con agua y biodiversidad y bosque debería ser la palanca del proyecto y no el problema de él. Entonces, pues yo también allí creo que hay una discusión que podríamos llegar a hacer. Con relación a la demanda, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la cuenca Magdalena-Cauca, el 72% pues, de esas dos zonas pues, está asociado al sector agrícola, el 99% al sector industrial. Fíjese que en esas dos cuencas pues, el
el uso del agua está concentrado en esas dos regiones. El sector energético, que es otro de los sectores productivos, también consume bastante, o por lo menos tiene esa condición. Si uno pudiera empezar a acuñar, como se hizo en este Estudio Nacional del Agua, un concepto que gracias a la Agencia de Cooperación Suiza logramos empezar a construir, que fue el tema de la huella hídrica, también podría uno determinar o caracterizar la demanda del recurso hídrico de esa manera, y allí uno pudiera entonces entender qué es el agua, la huella hídrica verde, qué es la huella hídrica azul, entendiendo pues conceptualmente aquella que es la huella hídrica verde, pues todo lo que está asociado en el suelo, todo lo que está asociado allí, pero que no termina siendo agua subterránea, sino lo que cae y podemos por evapotranspiración generar. Pero adicionalmente la huella hídrica azul es todo lo que nosotros sacamos de la fuente natural, pero que no retorna, por supuesto. Y basado en ese argumento, pues mire la caracterización de la demanda del recurso hídrico a través de la huella hídrica. Tenemos un sector termoeléctrico de casi 10 millones de metros cúbicos, el sector industrial 65 millones de metros cúbicos, el sector hidroenergético más de 286 millones de metros cúbicos de consumo. Entonces es otra manera de verlo, y a lo que de alguna manera los invito a consultar, porque a nivel internacional todas las empresas están mirando su huella hídrica, y todas las agencias de comercio internacional están solicitando, inclusive a través de procesos de certificación y acreditación, cuál es su nivel de su huella dentro del sistema productivo. Un tema muy importante que ha suscitado una discusión en los últimos días, no solamente con el Estudio Nacional del Agua que emitimos nosotros el año pasado, que fue en marzo del año pasado que lo entregamos, cuando emitimos el análisis de los vertimientos de aguas de mercurio en estas zonas del país, pues nosotros logramos llegar a estimar casi 205 toneladas de mercurio son vertidos en el agua en el país. Posteriormente la Universidad Externado de Colombia, con un muy buen análisis, también emitió el mismo concepto, y pues paradójicamente fue más importante el anuncio de la Universidad Externado de Colombia que el mismo instituto que lo estaba produciendo, porque somos ahí la base de ese estudio. Pues obviamente surtió un impacto, y es como si fuera básicamente coyuntural. Ya hace pocos días el DNP de la misma manera empezó a hablar del mercurio en las aguas del país, pero obviamente el estudio que apalanca toda esa información del DNP y todos, pues viene del Estudio Nacional del Agua, y 205 toneladas de mercurio pues no es bastante poco pues para dejar de ser un dato que uno pase por encima. Y allí en ese mapa donde ustedes pueden ver, pues obviamente encuentran concentrado en qué lugares del país se encuentra el mercurio y en qué lugares puede estar cometiéndose allí una situación bastante difícil. Si nosotros viéramos de alguna manera cuál es el aporte también dentro de este estudio del sector agrícola, encontramos que también todo este sector tiene un impacto importante en términos de calidad de agua, emitiendo una cantidad de contaminantes o de alguna manera de sustancias que difícilmente pues las mismas aguas logran superar. Si nosotros revisamos, por ejemplo, que tenemos más de 300 millones de toneladas de sedimentos por los ríos del país, pues obviamente eso también complica mucho, y esto paradójicamente hablando, pues muchas veces cada vez que un río tiene la oportunidad o por lo menos de recordar su memoria y tener una afectación sobre la población, por lo general termina siendo la culpable el río y no la población que está ubicada cerca al río. Obviamente eso bastante bien paradójico sí es cuando tuvimos el fenómeno de la Niña en el año 2010, si bien fue un momento bastante extremo, bastante difícil, la gran mayoría de los problemas estuvieron asociados a los ríos y no al ordenamiento del territorio, en este caso a la ubicación de la población en esos lugares. Y de alguna manera pues bien ustedes se acuerdan el impacto que tuvo ese fenómeno, por ejemplo, en la sabana de Bogotá con respecto a una famosa universidad que queda en La Caro, y toda la afectación que causó, y todo el lugar donde se ubicó, se instaló esa universidad, pues también tiene limitaciones. Entonces aquí obviamente más que el fenómeno meteorológico y la responsabilidad del mismo, es cómo nosotros hemos ordenado el territorio, o más que ordenado, cómo hemos ocupado el territorio y cómo los hemos aprovechado. Entonces más adelante que les voy a tratar el tema de la deforestación, ustedes ya se podrán imaginar cómo Colombia ha venido perdiendo sus bosques de una forma importante, y eso se refleja básicamente en el nivel de sedimentación que tenemos, o por lo menos de aportes de sedimentos que tenemos en los ríos. Entonces allí tenemos un doble problema, una tasa alta de deforestación, un alto grado de sedimentos en los ríos y una baja capacidad de los mismos de regular sus caudales extremos. Y allí tenemos obviamente el caldo de cultivo perfecto para entender cómo se da el desarrollo y la dinámica de estos procesos. A la altura de Calamar Bolívar, este dato es bastante importante, van más de 140 millones de toneladas. La Universidad de AFIT de Colombia, a través del profesor Restrepo, ha logrado perfilar un poco más con detalle este documento, inclusive él habla y su documento
señala que es más de 160 millones de toneladas lo que tiene en ese punto en Calamar, Bolívar, el país. Entonces es mucho más complejo la información. Con relación a este tema, pues obviamente hay otro ejercicio que se tiene en este documento: el 83% de las 318 cabeceras municipales se han identificado, han presentado un desabastecimiento, y pues obviamente esto tiene unas condiciones bastante importantes. Entonces uno empieza a comparar estas cabeceras municipales con población y con el problema que tenemos en las cuencas, y empezamos entonces a entender que esto tiene un reflejo no solamente del estudio del agua en sí mismo, sino el impacto del problema asociado a población, y allí es donde esas cifras nos pueden tener que empezar a preocupar, porque muchos de los problemas que tuvimos con el anterior fenómeno del Niño, que ustedes acaban de presenciar pasar en el país, que fue en el primer semestre de este año, pues los grandes ríos del país surtieron un impacto enorme, y tuvimos entonces el comienzo de un conflicto asociado al agua que tenemos que revisar integralmente en el país. La competencia asociada al recurso hídrico por sector cada día va a ser más complejo, cada día va a ser más difícil, si no hacemos del recurso hídrico un instrumento de desarrollo de manera sostenible y adecuada. Y allí es donde yo sí creo que todos debemos reflexionar, más allá de ver el problema desde la perspectiva donde yo estoy, porque ese recurso tiene que empezar a analizarse desde el punto de vista intersectorial y de alguna manera dándole la prioridad que este tiene, no solamente en el Código de los Recursos que está establecido allí, sino entendiendo que la dinámica de la gestión de integral de recursos tiene que entonces empezar a ser sujeto de una discusión mucho más amplia y mucho más generosa. Por ejemplo, cuando uno hace la evaluación integrada de todos los indicadores, por ejemplo, como el índice del uso del agua en el estudio y otras variables adicionalmente, encontramos que se estima una población cercana a las 17.500.000 colombianos que tienen una condición de alta vulnerabilidad asociada al uso del recurso hídrico en el país. Y allí es donde yo sí creo que no es una población menor, ni mucho menos termina siendo entonces un problema menor. Tenemos entonces que sí comprender cuál es la relación del agua integralmente al sector productivo, porque aquí podemos estar absolutamente todos los que tienen una explotación minera o un proyecto minero y pensar claramente que ustedes no consumen tanto, yo no soy el problema, pero el problema es del sector agrícola, no, el problema es del sector pecuario, no, el problema es del sector de agua potable, no, el problema es cuando uno mira el recurso, primero lo tiene que ver integralmente. Primero. Segundo, tiene que entender claramente que el agua no se mira en el punto donde yo estoy parado, sino todo lo contrario, tiene que hacerse un análisis de cuenca. Y si la cuenca no da para soportar un proyecto como esto, pues lamentablemente también se tiene que tomar una decisión, porque no es a la fuerza, y uno no forza los recursos a estirarlos al máximo, porque en momentos de estiaje o en momentos difíciles que se van a empezar a repetir con mayor rigurosidad, pues podemos tener dificultades. Entonces esas decisiones obviamente multisectoriales son las que hay que empezar a debatir, y en este momento en que estamos en un proceso de discusión con un grupo armado, en este caso las FARC, nosotros tenemos que empezar, por supuesto, a aprovechar esas condiciones de diálogo. No solamente quiero referirme a eso puntualmente, sino a la necesidad infinita de que todos tenemos que sentarnos a dialogar en el uso integral de los recursos naturales, y se debe ampliar generosamente esa condición de diálogo, si no vamos a tener muchas dificultades. Ahora vamos a ver rápidamente cuál es el análisis de la tasa de deforestación en el país que emitimos hace poco menos de un mes. Pues esto es un proyecto que viene desde hace aproximadamente 4 años. Después de Brasil, somos uno de los países en Latinoamérica que estamos entregando tasa anual de deforestación. Esto es un proyecto que lleva a un proyecto de investigación que se hace a través de un análisis multitemporal y por supuesto temporal de imágenes de satélite que tenemos nosotros en el instituto, y podemos determinar cuál es el cambio de cobertura particularmente de algunas regiones del país. Este es un ejercicio que ha sido avalado por la Academia desde el punto de vista internacional, y por supuesto este proyecto pues ha servido para el país para apalancar recursos de cooperación en temas de recuperación ambiental. En este caso quiero básicamente señalar que estos son los principales departamentos, o la lista de los departamentos, el ranking de departamentos de cómo se está desarrollando la deforestación en el país. Solamente en 5 departamentos se concentra el 60% de la deforestación en Colombia. Por supuesto, hay regiones en el país como la región andina, la región Caribe, que pues tiene un alto grado de vulnerabilidad asociado a este tema. Para el año 2015, 704 municipios del país registraron al menos 1 hectárea
de bosque natural deforestada. En la jurisdicción de 27 municipios se concentra el 60% de la deforestación. Y entonces ahí poco a poco podemos ir entendiendo que el sistema de monitoreo de bosques del país no solamente es la escala nacional, sino también lo podemos hacer a escala regional, por departamento, por jurisdicción de corporación autónoma regional, y ya llegamos a nivel municipal. Luego allí ya tenemos un potencial instrumento para poder planear nuestras actividades y empezar a entender de qué manera podemos aprovechar nuestro territorio. Para el año 2015, los 29 municipios de la zona concentraron de las zonas de concentración. Esto es otro ejercicio que hicimos, producto por supuesto de la discusión de dónde iban a quedar las zonas de concentración del grupo armado que se está movilizando en este momento. Por supuesto, reflejan el 42% de la deforestación del país. Para el año 2013 teníamos el 46%, para el 2014 el 38% y por supuesto para el año 2015 aumenta un poco con relación a las zonas de ubicación que se señalaron. Entonces, en este tema, pues obviamente vamos a empezar a hacer un análisis, ya vamos a terminar la presentación. Para el año 2014 Colombia tuvo una deforestación cercana a las 140.000 hectáreas de deforestación de bosque natural, se reduce un 12% la deforestación, pasamos a 124.035 hectáreas, esto significa 14.3 hectáreas hora de bosque natural. Y eso por supuesto no nos debe sentir orgullosos. Si bien disminuimos el 12%, pues perder 124.000 hectáreas de bosque no nos puede dejar, o por lo menos sentir orgullosos. Todo lo contrario, nos debe mandar una señal. Ya la distancia entre esta zona y la zona protegida más grande de Colombia ya empieza a ser un poco menos de 10 kilómetros. Luego ya ustedes se pueden imaginar lo que puede pasar en el Chiviriquete si llegamos a llegar a talar eso y a meternos más en la Amazonía. Quiero contarles que la climatología colombiana, particularmente en la zona andina, depende estructuralmente de lo que pase con los bosques de la Amazonía. Perdemos bosque, perdemos agua, perdemos todo lo que podemos de alguna manera generar o regular en nuestra climatología. Pero allí quisiera básicamente tocar varios temas. ¿Cuáles son los motores de deforestación? Y pues obviamente los motores de deforestación son estos, básicamente asociados al establecimiento de expansión de infraestructura que remueve bosque, y pues obviamente todo este es un proceso bastante claro, pues obviamente se requiere, pero pues todos esos proyectos tienen que tener un nivel de planeación bastante importante. Todo el tema de praderización, la producción pecuaria como elementos claros de la deforestación, los cultivos ilícitos, todo lo que es la minería ilegal, por supuesto a cielo abierto, que ustedes pues la conocen o han sabido de ella perfectamente, la producción agropecuaria, la presencia de cultivos tradicionales por una producción pecuaria también, y todo lo que es la extracción ilegal de madera y los cultivos agroindustriales. Esto básicamente son los motores de deforestación que el estudio trae consigo y que ustedes lo pueden encontrar con el mejor detalle en el instituto. ¿Cuáles han sido esta línea de tiempo? Y durante el año 1990 a prácticamente el año 2015, cada uno de esos motores de deforestación han tenido una condición de impacto importante. No todos han sido presentes, se han presentado en los mismos años. Ha habido en unos años donde se presentan mucho más motores de deforestación, han sido mucho más priorizados, pero por supuesto aquí simplemente que traigo a colación esto es porque está caracterizada esta condición y podemos entonces identificar qué pasó durante estos años. En estas pues más de la mitad de la deforestación se concentró en 8 áreas del país, ustedes las pueden ver allí identificadas. Las áreas de parques nacionales naturales son hoy un objeto de deforestación bastante alto, el 54% de 6 parques nacionales naturales pues amenazados, y las principales causas y pérdida de deforestación pues fueron esto: la praderización, los cultivos ilícitos, la minería ilegal, y por supuesto todo lo que tiene que ver la infraestructura no planificada y el cambio del uso del suelo en este tema. La deforestación asociada a la minería, pues eso es un tema que ustedes pues lo conocen bien. Pues obviamente esta es una información que por primera vez el sistema de monitoreo de bosques del instituto logró capturar por parte de la Agencia de Naciones Unidas y el Ministerio de Justicia. Esta es una información oficial, una información que tiene claridad, pues por supuesto de dónde sale, certificación por supuesto también. Se logró identificar que el 7% de la deforestación del país fue producida por la extracción de minería de oro de manera ilegal en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Chocó, Nariño y Cauca particularmente, y por supuesto la mayoría de la deforestación que se causó más o menos está identificada a 1 kilómetro de distancia del área de explotación.
En lo que tiene que ver con cultivos ilícitos, por supuesto está asociado al 31% de la deforestación y por supuesto en departamentos como Norte, Santander, Nariño, Putumayo, Cauca, Caquetá, Meta y Antioquia, pues abarcaron la mayor cantidad de deforestación, aproximadamente 37.000 hectáreas se perdieron por esta condición. Y pues allí un tema que es sin lugar a dudas sensible para todos, y ustedes lo saben perfectamente, es el impacto que tienen los incendios forestales en el país, porque pues obviamente la pérdida de bosque natural por la preparación de cultivos es bastante notoria. Perdimos aproximadamente más de 2.800 hectáreas de bosque natural. Obviamente en términos de incendios la pérdida es mayor, pero en lo que hace referencia exclusivamente a bosque natural, pues perdimos 2.800 hectáreas. Finalmente, darle las gracias. Esta es la presentación que me invitaron a hacer, muy rápida. Perdón que corrí mucho, pero pues obviamente sé que tenemos un panel a partir de esta información. Invitarlos a consultar esta información y sin lugar a dudas señalarles que pues el instituto está para el servicio de ustedes, para ser socio de ustedes, para buscar información. El año pasado logramos entregarle al país el primer mapa de erosión de Colombia a escala unos 100.000 por departamento. Allí ustedes van a encontrar claramente una información bastante sensible, bastante importante, donde más de 3.5 millones de hectáreas de Colombia están absolutamente perdidas por la erosión y más de 17 millones de hectáreas del territorio colombiano tienen una condición de erosión que vale la pena bien revisar. Entonces allí también es un documento que ustedes deberían tener en cuenta. Emitimos el mapa nacional de ecosistemas a escala unos 100.000, también está disponible, está por región y pues quiero contarles que en lo que tiene que ver con la tercera comunicación de cambio climático, hacia el día 3-4 de noviembre vamos a entregar el inventario nacional de gases de efecto invernadero por departamento. Y allí entonces vamos a encontrar sectorialmente cada uno cómo se ve reflejado y de qué manera está aportando a las emisiones finalmente del país. Eso como noticia, pues para que ustedes puedan integrar información, ustedes pueden ingresar al SIAC, es www.siac.gov.co, ahí van a encontrar más de 210 capas de información totalmente oficializadas, que pueden ustedes usar, que pueden ustedes manipular, que pueden utilizar de manera gratuita y que les puede ayudar a orientar sus proyectos productivos. Muchas gracias y muy amables. Muchísimas gracias.